Buenas, estimados estudiantes, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio de literatura románica. En esta oportunidad vamos a conocer la estética romántica y algunas características histórico-sociales, como así también la manera en la que se presentó eh, esta corriente en Italia y Francia. Comencemos. Como dije, el tema que nos ocupa en este video es el romanticismo, temática que ustedes la encontrarán en el material de estudio en el módulo 4. Primeramente debemos decir que el romanticismo es un movimiento artístico literario que surge a fines del siglo XVIII, principios del XIX y se va a instalar hasta mediados del XIX. Este movimiento surge en Alemania y Reino Unido y se empieza a expandir a distintos países. Es importante tener presente que un gran número de países europeos van a adoptar este movimiento o esta estética. El romanticismo va a tener como objetivo principal acabar con lo establecido, con las reglas, con lo que está convencionalmente establecido. Podríamos pensar al romanticismo como un grito revolucionario. Así también es importante tener presente que el movimiento que lo antecedió al romanticismo es el neoclasicismo, con las ideas de la ilustración, de la razón. De alguna manera el romanticismo viene a acabar con todo esto. Se deja de lado el gusto por los clásicos, que era una característica principal de la estética neoclásica. Así también se va a olvidar o se va a relegar la razón, este término tan importante que había surgido en la ilustración y que de alguna manera era la luz que iluminaba al hombre para propiciar un mundo mejor. Entre los representantes de esta estética romántica podemos mencionar a Schiller, a Goethe, a Lord Byron, a José Larra, a Adolfo Becker, entre otros. Estos fueron una serie de escritores que trabajaron esta estética en diversos lugares del mundo. En lo que respecta a las características del romántico, del romanticismo, primeramente vamos a señalar la libertad. El escritor romántico o el sujeto romántico, el pensador romántico, va a ser una persona que va a apelar a la libertad de creación, de no estar atado a estructuras previas o a normas establecidas. Es una persona muy liberal. Así también este sujeto se va a permitir imaginar, sobreponer la imaginación por sobre todo. La imaginación va a resultar un componente importante en este romanticismo. Recordemos que en este momento se va a dejar de lado la razón. Y como señalaba anteriormente, es un sujeto rebelde
que va a romper las estructuras, que no se acomoda a estructuras previas, que no va a seguir ningún tipo de lineamiento establecido, sino que va a ser el creador, es como un pequeño dios. Y por último, también podemos pensar como un movimiento individualista, porque este sujeto se va a permitir exteriorizar lo que siente, sacar a la luz sus pensamientos o sentimientos más profundos. Es así que surge la figura del héroe romántico. El héroe romántico va a venir a ser este sujeto que va a aparecer como protagonista en muchas obras con estas características románticas. Un sujeto que es movido o impulsado por sus sentimientos y que éste lo sigue a rajatabla sin importar lo que pueda llegar a suceder. Se da mucha importancia a los sentimientos, a lo que este sujeto siente. El romántico es un sujeto incomprendido, una persona solitaria y de alguna manera con una sensibilidad que no se corresponde con el común de las personas. El héroe romántico expresa todo lo que siente, lo exterioriza y sigue esos sentimientos. Ahora bien, en lo que respecta al contexto histórico en Europa, entre los siglos XVIII y XIX, se van a presentar una serie de sucesos. En América se va a declarar la independencia de Estados Unidos. Es decir, que América del Norte va a dejar de ser colonia y va a dominar su propio territorio. Así también se va a producir la revolución industrial. Este hecho es muy importante en Europa porque va a cambiar la vida de las personas. La aparición de la máquina de vapor que va a ingresar a la fábrica de alguna manera va a relegar o dejar de lado la mano de obra, la manufactura. Se va a empezar a producir en serie y mediante la máquina de vapor, como les decía. Así también el ferrocarril hace la aparición. El ferrocarril para el transporte de diversos elementos. Anteriormente el ferrocarril, los transportes se hacían a tracción de sangre. Es así que la máquina a vapor viene a cambiar la vida. Gran número de personas del campo se van a trasladar a la ciudad para trabajar en las fábricas. Como señalaba también, se va a producir un derrumbe o se va a ir dejando de lado los postulados neoclásicos y lo referido a la ilustración. En España también se van a ir desarrollando o se van a ir ampliando las luchas entre absolutistas y liberales, luchas de carácter político. Y
esta sucesión de hechos va a provocar una serie de cambios. A nivel social, se va a empezar a emerger la burguesía, así también el proletariado. Se va a dar cierta importancia a los sentimientos nacionalistas, esto de resaltar el sentimiento de lo patriótico. Va a ser también otra característica del romanticismo, el deseo de libertad, de no estar sujetos a leyes, y la rebelión de los pueblos contra todos los tipos de abusos. Estos abusos están también muy relacionados con la libertad, una lucha por una política democrática y diversas tipos de políticas que impulsen a la libertad. Todos estos acontecimientos de alguna manera se van a plasmar en diversas obras literarias o artísticas. Como les decía, se va a impulsar el liberalismo político, a esto de que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, una sociedad liberal que se va a estructurar en clases sociales, ya no en estamentos. Va a desaparecer el antiguo régimen en donde haber unos pocos que tenían privilegios, y va a emerger la burguesía. También, como señalaba, la idea de nacionalismo, de resaltar lo patriótico, lo propio de cada lugar. Bien, en lo que respecta a las características literarias, podemos mencionar las siguientes. El escritor romántico viene a ser un sujeto que se va a preocupar por expresar lo que siente, por sacar a la luz lo que está dentro de él y compartirlo con el resto. Distintos tipos de sentimientos se van a plasmar en las obras de escritores románticos. Nuevamente vemos el espíritu de rebeldía, de ir contra lo establecido, de quebrantar contra las reglas y de crear formas nuevas. El escritor romántico es muy original, crea su tiempo, sus lugares. El sentimiento de la soledad también se va a hacer presente, el sufrimiento también, algunos sentimientos que van a atravesar a estos escritores en función a lo que estaban viviendo. También va a haber una exaltación de la naturaleza, de paisaje, de lugares de alguna manera exóticos, exaltación de la imaginación y, como les señalaba anteriormente, la idea de valoración de lo nacional, lo popular, lo propio, lo que corresponde a cada cultura, cada pueblo. También se va a hacer cierta valoración sobre algunas características de la edad medieval. Es decir, que se va a generar ciertos gustos por la Edad Media. Los temas románticos son la historia nacional, el amor inalcanzable, la exaltación de los sentimientos, la división trágica de la vida y el desprecio por la razón. Recordemos que el romántico es un ser irracional que ve la vida de determinada manera. El amor
es algo fundamental en esta corriente romántica. Se va a trabajar mucho el amor tanto comprendido como el incomprendido, el correspondido como el no correspondido, la imaginación, eh, la visión trágica de la vida, entre otras cuestiones. Romanticismo en Francia. El romanticismo en Francia se presentó durante la Restauración, durante un periodo de reestructuración políticas y de alguna manera viene a terminar con las ideas neoclásicas. Es importante tener presente que el neoclasicismo surge en Francia. Es así que ahora este nuevo romanticismo, esta nueva estética, viene a acabar la antigua corriente que de alguna manera había tenido sus inicios en ese lugar. También, al igual que en Alemania o en otros países de Europa, viene a terminar con lo establecido. En Francia, este movimiento se va a presentar en 3 momentos. Primer momento, que va de 1880 a 1820, es un momento de alguna manera de afianzamiento y los inicios del romanticismo. Segundo momento, Revolución Romántica, que va de 1820 a 1930. Ya este movimiento empieza a tener auge y algunos escritores como Víctor Hugo impulsan a el cambio. Por último, tenemos el romanticismo, que va de 1830 a 1843. Ya finales del romanticismo, ya va perdiendo fuerza este romanticismo. Como les decía, tenemos un primer romanticismo que es el inicio, es empezar a forjar el camino y empezar a sacar lo establecido. Se va a empezar a trabajar el espíritu del individualismo, de los sentimientos, de la naturaleza, la exaltación de la sensibilidad. Luego tenemos un segundo romanticismo, que es el que se denomina batalla romántica, que como señalé, este es el momento en donde ya el romanticismo tiene auge. Víctor Hugo publica un escrito en el que invita a la liberación, impulsa de alguna manera a que estos pensamientos se empiecen a trabajar, a dejar atrás las ideas racionalistas. Y por último tenemos una tercera etapa, que ya es la aceptación. Ya de alguna manera queda atrás los antiguos postulados neoclásicos, las antiguas estructuras, y también ya empieza a ir perdiendo cierto terreno para dar inicio al realismo. En lo que respecta a las características del romanticismo francés, primeramente se puede decir que el romántico francés va a encontrar ciertos gustos por trabajar la temática social, va a trabajar la voz de los niños, de las mujeres y del pueblo.
va a haber cierto tono de trabajar la realidad y los diversos sucesos que acontecían. Así también la sensibilidad del hombre va a ser trastocada, pues este sujeto va a pasar de ser una persona estoica a ser un sujeto sensible, que siente, que llora, que ama. El paradigma de belleza se va a alterar. Es importante tener presente que el neoclasicismo surgió en Francia y se va a dejar de lado todo lo establecido, todo el ideal de belleza impuesto por los neoclásicos, y se va a trabajar nuevas formas, lo insólito, lo desconocido, la belleza, lo inalcanzable, lo opuesto y hasta lo desagradable. Y la espontaneidad enfrentada al racionalismo. En esta lucha entre racionalistas e irracionalistas se sobrepone el irracionalismo encabezado por los románticos, que son los que van a moverse de alguna manera predicando la libertad de expresión, de originalidad y del rompimiento con los diversos esquemas establecidos. Uno de los grandes representantes del romanticismo francés fue Victor Hugo, un gran poeta, novelista, ensayista, quien fue un gran impulsor de esta corriente artística, literaria, incentivó mucho a la idea de cambio y de revolución. Entre sus obras más importantes podemos mencionar Las Contemplaciones, Los Miserables y Nuestra Señora de París. En lo que respecta al romanticismo italiano, este comenzó a principios del 19 y tuvo cierta particularidad, ya que mantuvo diversas estructuras neoclásicas en diversos géneros literarios y dio mucho protagonismo a la exaltación de la nación, lo nacional, lo popular, lo patriótico, no tanto así lo individual. Uno de sus grandes representantes fue Hugo Foscolo, quien, como señalé, trabajó la idea de la patria, los ideales nacionalistas. Ahora voy a proyectar un video de la obra Los Miserables de Victor Hugo, que, como dije, es una de las obras más representativa y seguramente la abordaremos en la cátedra. En este video veremos la principal obra del romanticismo francés, Los Miserables. Jean Valjean es un hombre que no encuentra alojamiento, pues es rechazado en todo lugar por ser un ex convicto. Cansado de buscar, llega donde Monseñor Bienvenu, quien sí le abre la puerta y le da posada sin importarle de dónde venía. Valjean estuvo en la prisión 19 años por robar un pan y tratar de escapar varias veces para volver con su familia. Ahora la libertad le ha dado el rechazo de la sociedad.
Tentado por media docena de cubiertos, decide robarlas, pero es capturado por la policía, quien le pregunta al obispo por el robo, pero este les da la sorprendente respuesta de que Valjean no se los había robado, sino él se los había regalado, y que es más, se había olvidado llevar 2 candelabros de plata. Este hecho es trascendental para el ex convicto, pues le lleva a reflexionar y decidir hacer el bien. Pasados los años, Valjean se convierte en el alcalde de Madeleine y es dueño de una fábrica. Fantine es una mujer trabajadora quien no está con su hija llamada Cosette, pues la tuvo que dejar donde los Thénardier, unos padres que solo piensan en ellos y su hija Éponine, y que llegan casi a esclavizar a Cosette. Fantine es echada de la fábrica y se hunde en la miseria. Para conseguir dinero tiene que vender su cabello, sus dientes e incluso llega a prostituirse. En su miseria le reclama a Valjean haber sido echada de su fábrica y él decide acogerla. Javert, un policía que conocía a Valjean y lo buscaba por haber robado después de salir de la prisión, observa al alcalde y parece reconocer en él a Valjean, pero duda. Pasado un tiempo le dice que le perdone por haberlo confundido, que se equivocó pues ya habían encontrado al verdadero Valjean, pero en realidad se trataba solo de un campesino que se le parecía. Valjean lucha con su conciencia al no saber si confesar y entregarse a la justicia o permitir que otro hombre pague sus condenas. Finalmente decide entregarse a la justicia, pero antes promete a la moribunda Fantine proteger a su hija Cosette, quien como dijimos estaba donde los malvados Thénardier. Fantine muere deseando estar con su hija. Una vez vuelto a prisión y trabajos forzados, Jean Valjean cae al mar y es dado por muerto. Es así como huye, va en busca de Cosette y comprueba que es maltratada por los Thénardier, quienes se la venden. De esta forma Valjean cuida a Cosette como a su propia hija. Javert lo persigue, así que se refugia en un convento y luego en una pequeña casa en París. Los años han pasado. Marius, un joven que renunció a su clase acomodada para sumarse a los revolucionarios, se enamora de Cosette, pero Éponine, hija de los Thénardier, está enamorada de él. Thénardier quiere robarle a Valjean, pero se lo impide la policía. Es así que Javert llega y por poco ve a Valjean, quien logra huir. En la lucha de la Revolución Parisina en 1832, Marius es herido y es salvado de la muerte por Éponine, quien antes de morir salvándole le pide un beso. Valjean se entera de que Marius está enamorado de su querida Cosette y se aflige, pero decide ir a ayudarle. En esta búsqueda encuentra a su perseguidor Javert tomado prisionero por los revolucionarios, pero decide salvarle y perdonarle la vida. Luego se encuentra Marius, quien está herido e inconsciente. Lo lleva por las alcantarillas para salvarlo y se encuentra otra vez con Javert, quien ahora solo lo ve y le deja pasar. Javert entonces pierde el sentido de sus actos y creencias. El conflicto entre su deber y la moral lo agobia. Entonces se arroja de un puente. Marius está ahora con Cosette y descubre que Valjean fue quien le había salvado la vida. Entonces le visitan y con esta escena Jean Valjean finalmente muere. Este fue un resumen demasiado corto de la obra, que se conforma de 5 volúmenes. Los Miserables es una obra fundamental de la literatura. Narra la vida de sus personajes durante 20 años y retrata parte de la historia de Francia. La obra reflexiona sobre la política, la injusticia que padecen los miserables, las clases sociales, el amor romántico y la relatividad de la moral mediante Javert. A través de sus páginas, el libro provoca indignación por las injusticias sociales. También denuncia los prejuicios que en la actualidad padecemos. Es así una puerta abierta hacia el realismo. Victor Hugo es la figura más destacada del romanticismo francés. Fue el menor de 3 hijos y de niño vivió en París con su madre, quien se había divorciado. A su corta edad aprende a utilizar la rima y la medida y abandona las matemáticas para dedicarse a la literatura, y a sus 17 años funda su primera revista. Entre sus obras destaca no solo la novela, sino también la poesía y el teatro. El autor no solo es una figura literaria, sino también política o intelectual. Es por ello que la obra es también una reflexión sobre la injusticia que padecen los miserables, y además de narrar la vida de los personajes, es un retrato casi vivo de la sociedad francesa y occidental del siglo XIX. Bueno, esto ha sido todo. Espero que el video le haya gustado. Seguramente lo vamos a estar
visualizando nuevamente para analizar algunas cuestiones que van a ser importantes en nuestra cátedra. Espero sus comentarios y que se encuentren muy bien. Esto ha sido todo. Hasta luego.